Seguimos con el rol del Banco Central de la República Argentina y el FMI sobre el peso argentino por Santiago Latónico. Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes. Mi trabajo fue sobre el rol que tuvo el Banco Central Argentino y el Fondo Monetario sobre el peso argentino durante el periodo del 2018 y parte del 2019. Antes de entrar un poco en lo que hice, me parece importante explicarles un poco el contexto de lo que fue. El 2018 fue un año particularmente difícil para Argentina. Inicialmente habían pronosticado una inflación del 10%, con más o menos 2%. Sin embargo, esta resultó ser del 40% y fue uno de los pocos países donde su PIB creció negativamente. Y por otra parte, el peso se devaluó 102% a lo largo de todo el año. Y para mí lo más importante en el estudio y durante este periodo fue que existió un cambio en política monetaria. Inicialmente ellos utilizaban las metas de inflación, como les pronosticaban 10%, y esa fue su meta anual, pero a mediados de año, y ahora les explicaré más en detalle, decidieron abandonar esa meta de inflación por una meta de base monetaria, para controlar un poco la inflación. Y precisamente lo que quisieron hacer con la base monetaria fue que creciera, que no creciera, que el crecimiento mes tras mes fuera del 0%. Y eso también condujo a cambios importantes en las herramientas que tenía el Banco Central. Bien, acá como un timeline para describir un poco mejor cómo fue el contexto. El 20 de junio, tras varios periodos y semanas y meses de devaluación, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central y el Fondo Monetario entraron en un acuerdo por $50.000 millones para que primero pudieran defender mejor el peso ante choques exógenos, ya fuera cambios, no sé, por el lado de Brasil o por la lira turca que se empezó a depreciar, o por problemas argentinos. El segundo objetivo fue darle estabilidad y dar tranquilidad a los mercados para el peso argentino, es decir, dar una señal por parte del Fondo Monetario. Y la tercera era reducir la brecha fiscal, que es el problema más grande argentino, pero que también tuvo serias repercusiones sobre la política monetaria. El 7 de agosto se dejaron de utilizar las tasas de interés que se llamaban LEBAC, que en realidad eran títulos de deuda a corto plazo, que todos los entes financieros podían adquirir, y las cambiaron por las LELIQ, que se llamaron letras de liquidez. Son nombres muy extraños, no son nada comunes, pero esas son las tasas de interés que utilizaba el Banco de Argentina, y la diferencia entre las LEBAC y las LELIQ es que las LELIQ las pueden adquirir únicamente los bancos comerciales. Y la fecha que para mí es la más importante es el 28 de septiembre, que es cuando existió el cambio de política monetaria, donde abandonaron el régimen de meta de inflación por el régimen de meta de base monetaria. Y esto además tuvo serias implicaciones en cuanto a la política cambiaria, en el cual instalaron bandas cambiarias que se podían ajustar con los meses, y en los cuales el Banco Central Argentino tenía la potestad para defender el peso para defender el peso o apreciarlo o depreciarlo dependiendo de cuánto se moviera la tasa de cambio. Y bueno, también estas fechas, 28 de septiembre y 1 de octubre, son prácticamente la misma. Entonces lo que a mí me motivó para estudiar este tema y para hacer mi estudio fue que cada vez que el Banco Central y el Fondo Monetario emitían algún comunicado, el peso generalmente los días después se depreciaba, y mucho, y también demostraba tener una volatilidad altísima. Por lo cual yo pensé que quizá las señales que daban al dar comunicados es que las cosas andaban mal, y que precisamente por eso los mercados reaccionaban de forma negativa, es decir, que el peso se devaluaba. Y quise estudiar todo tipo de comunicados, los que fueran del Banco Central, del Ministerio de Hacienda o del Fondo Monetario. Y estos incluían información de inflación, de política monetaria, política cambiaria y de tasa de interés. Y las dos hipótesis que tuve, mis dos pensamientos, como ya les dije, el primero fue que los comunicados, cuando se emitían, no iban a tener efectos positivos sobre el peso argentino, sino negativos, lo iban a devaluar. Y después de estudiar la literatura relacionada, encontré que muchas veces que el Fondo Monetario entra, entre comillas, a rescatar un país, lo que suele ocurrir es que la volatilidad de ese peso se reduce muchísimo. Esta gráfica es cómo se demuestra la evolución de la tasa de cambio durante el 2018 y enero de 2019. Las líneas, no sé si las ven, pero son rojas, estas tres. Esas demuestran los anuncios de parte del Fondo Monetario, y las líneas celestes son los anuncios del Banco Central Argentino.
Este punto 1 es el 1 de octubre, o el 28 de septiembre, en el cual se instalan las bandas cambiarias, se deja de utilizar el marco de meta de inflación por el de base monetaria, y se ve que generalmente después de un comunicado el dólar subía, el peso se evaluaba, y lo mismo en este caso, pero a partir del 1 de octubre eso cambió. Primero que todo, la volatilidad, quizás a simple vista no sea muy obvio, pero la volatilidad cayó, es decir, los movimientos de arriba abajo se redujeron, y también el peso, en vez de seguir subiendo, más o menos llegó a su techo quizá, y se mantuvo cerca de la banda inferior cambiaria. Listo, entonces la metodología que quise usar fue, primero que todo, lo más importante de mi metodología es que existió un antes y después del 1 de octubre, cuando se abandonaron las metas de inflación por la meta de base cambiaria, y eso condujo a los cambios de tasa de interés y a las bandas cambiarias, pero también lo que quise hacer fue un modelo autorregresivo de la tasa de cambio con variables Dummy que fueran 1 cuando se emitía un comunicado por cualquiera de las dos instituciones, y cuando no se emitía nada era 0. También utilicé una prueba de Key-Fuller para saber qué rezago incluir, dado que era una serie de tiempo, no tenía mucha claridad sobre eso, y terminé usando un modelo autorregresivo de orden 1. Esos son los dos modelos que utilicé. El primero es la tasa de cambio, que es igual a la tasa de interés. Tiene una I porque se utilizaron dos tasas de interés, las de BAC y las de BIC. Y después utilicé la base monetaria con un logaritmo. Inicialmente quise estudiar elasticidades, no lo terminé haciendo, pero también lo hice para suavizar un poco la serie. La base monetaria cambia drásticamente día tras día y debía suavizar la serie. Y por último están los anuncios de ambos entes. Como ya les dije, tienen un valor de 1 cuando se emiten y un valor de 0 cuando no se emitía nada. Y el segundo modelo, que es para mí el más importante y con el cual saqué la mayoría de mis conclusiones, es el mismo modelo pero interactuado con cambio de política monetaria. Ese cambio lo que significa es que a partir del 1 de octubre le di un valor de 1 todos los días para después comparar si existía algún cambio en los interceptos, en los coeficientes, de cada variable. Es decir, comparar el periodo anterior al cambio de política monetaria y posterior. Listo. Los primeros problemas que tuve analizando la situación y haciendo el modelo fue que la base monetaria la quise incluir en dólares. Sin embargo, después de discutirlo un poco con mi asesor, no tenía mucho sentido comparar manzanas con peras, sino que era mejor comparar manzanas con manzanas, y decidí cambiarlo a pesos argentinos. Y el problema más grande que tuve, lo cual puede ser algo para mejorar, es que existe cierta dificultad en medir el impacto de los anuncios. Es decir, si se emiten hoy en día, en la mañana, si van a repercutir hoy en el mercado, o si se emiten por la tarde, si van a repercutir en la tarde el próximo día, o si los mismos comunicados pueden tener alguna duración por 2 o 3 días y su impacto puede durar aún más tiempo. Entonces eso para mí fue el desafío más grande que tuve. Entonces un supuesto de mi modelo y mi tesis es que los anuncios hechos en un día repercuten ese mismo día. Y los problemas económicos que tuve fue, primero, quise ver lo del quiebre estructural. Eso generalmente se da cuando hay un cambio importante, y este fue el caso con la política monetaria. Hay una diferencia en el modelo, en el periodo previo y posterior al cambio, y por eso decidí incluir el segundo modelo, que era para ver los cambios de coeficientes. Para eso hice una prueba de Chow, que efectivamente demostró que sí había un cambio estructural, y por eso incluí el modelo 2 como para tratar de solucionar esto. Y un problema que no pude solucionar, que no se me ocurrió, fue un problema de endogeneidad entre anuncio sorpresa y tasa de cambio. A lo que me refiero con esto es que generalmente la tasa de cambio llevaba o conducía al Banco Central y al Fondo Monetario a emitir comunicados. Entonces, a veces la interacción, la causalidad no era muy clara entre los dos. Sin embargo, no encontré una variable instrumental que pudiera solucionar eso. Listo. Los resultados que obtuve entonces fueron los siguientes. Generalmente, lo que encontré, y basándome en el modelo 2, es que los efectos positivos se dan en el periodo posterior. Los anuncios del Fondo Monetario lograron reevaluar el peso argentino en el periodo posterior,
los anuncios del Banco Central no tuvieron ningún efecto sobre el peso argentino, y eso es parte de mi conclusión, que ahora voy a explicar. Las tasas de interés, generalmente las LEBAC, devaluaron el peso, y lo que creo es que estas tenían un mecanismo, muchísimas más vías para afectar la inflación y para repercutir sobre el valor del peso. Y por último, las LELIQ, que fueron las nuevas tasas de interés, tuvieron reevaluaciones del peso en el periodo posterior. Y por último, la base monetaria, como creo que intuitivamente lo que está diciendo esto es que al emitir más dinero, el valor del peso reducía, habría más inflación y se tradujo en una mayor devaluación del peso, y esto fue en el periodo posterior. En el periodo anterior no hubo una conclusión. Y finalmente lo que concluí es que generalmente los comunicados de ambos entes fueron acompañados y tuvieron un efecto más positivo sobre el peso argentino cuando hubo un compromiso monetario, es decir, cuando se demostró una disposición por parte del Banco Central por cambiar la política monetaria. Esa fue la primera conclusión. El segundo fue que el Fondo Monetario sí ayudó a revaluar el peso, y esto en especial en el periodo posterior, de nuevo indicando que quizá el compromiso de la voluntad por mejorar las cosas tiene que ir acompañado por cambios más importantes que solamente emitir comunicados o que solamente decir que los datos son estos o algo. Sí. Y finalmente vi que la volatilidad se vio influenciada únicamente por los comunicados del Fondo Monetario. El peso argentino no tuvo ninguna influencia, disculpen, el Banco Central no tuvo ninguna influencia sobre la volatilidad del peso. Y ya para finalizar, las dos conclusiones principales que tuve es que quizás es importante cuestionar qué tan creíble sea el Banco Central argentino, dada la historia política monetaria que tiene Argentina. A veces el ente monetario principal no tiene tanta credibilidad, y creo que esto fue lo que se vio en el estudio. Y la última conclusión es que hay que ver si el Fondo Monetario tiene algún efecto positivo o negativo, pero creo que tiene que verse cuando es acompañado por un compromiso más grande por parte de todas las autoridades implicadas para ver si sí o no tiene un efecto positivo. Listo, muchas gracias, Santiago. Entonces vamos a recibir preguntas. ¿Quién tiene alguna pregunta? ¿Qué profesor? Darí. Tu tesis me hacía pensar en el chiste que cada vez que los economistas llegan a un país hay una crisis que aparece. Es un poco del momento que no controlas la endogeneidad, es difícil realmente poder imputar a los anuncios de la FMI o del Banco Central argentino imputar eso a las devaluaciones del peso argentino. Me parece que hay que la estimación está bien, pero por no controlar la endogeneidad deberías tener un poco más de prudencia en las conclusiones, porque si no, sí, llegamos al chiste habitual: los economistas llegan, hay crisis. O los médicos. O los médicos. ¿Hay alguna manera de catalogar los anuncios, de producir como heterogeneidad en esa medida para que no sea cualquier forma de anuncio? Usted lo dijo al principio, cualquier forma de anuncio parece generar un anuncio. Sí, había dos tipos de anuncios. Los normales eran los de rutina, como para controlar la evaluación del peso de la base monetaria, que se daban cada 15 días. Y también el Fondo Monetario, como cada 2 o 3 meses, hacía un seguimiento de cómo iba la situación. Pero después había los anuncios sorpresa, que fueron, por ejemplo, los del 20 de junio, que fue el primer día que se anunció por parte del Fondo Monetario y del Banco Central en coordinación que se iba que llegaron a un acuerdo y que se iba a hacer un cambio de política. Ese también fue el 1 de octubre. Perdón, ¿podrías mostrarme la gráfica, por favor? Gracias. Previo al 1 de octubre, la volatilidad y el valor del peso subieron muchísimo. Bueno, el peso se devaluó, y creo que eso es a lo que me refiero con el problema de endogeneidad entre tasa de cambio y los anuncios sorpresa. Sí. Solo un comentario. Ahora hay, con
fácil acceso además, y dado que estos son anuncios que salen en prensa digital, hay relativo fácil acceso a estos análisis de texto. Entonces, digamos, probablemente si afina como ese instrumento de esa variable con análisis de texto, con alguna forma de tratamiento de clasificarlos, no tener una duda y que diga anunciaron o no anunciaron, anunció el FMI, bueno, sino una cosa un poquito más fina con análisis de texto, probablemente le ayuda. Pero poquitos.